¿Alguna vez has pensado realmente en la persona que vive al otro lado de tu pared? ¿Conoces el sonido de sus pasos, el murmullo de su televisor, quizás el olor de su café? Son parte del paisaje sonoro de tu vida, una presencia constante pero anónima. Pero, ¿qué sabes realmente de ellos? ¿Qué se esconde detrás de esa puerta que cierran cada noche? La confianza es el pilar invisible de toda comunidad, la creencia no declarada de que estamos seguros, pero la historia que estás a punto de escuchar es una advertencia escalofriante. A veces, el verdadero monstruo no se esconde en un callejón oscuro, sino detrás de la sonrisa amable y el saludo cordial de tu vecino. Si las historias que desafían nuestra percepción de la realidad te atrapan, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves a quienes te rodean. Todos hemos sido condicionados a buscar el peligro en lo desconocido, a desconfiar del extraño. Pero el terror más profundo y paralizante a menudo lleva la máscara de la normalidad. Se viste con ropa común, va a trabajar y corta el césped los domingos. Es el tipo de persona a la que le pides que cuide tus plantas, cuya normalidad es tan abrumadora que se vuelve un escudo, un camuflaje perfecto para los secretos más oscuros. En el tranquilo suburbio de Maple Creek, Mark era precisamente ese tipo de persona. Un hombre de mediana edad, de modales suaves y una existencia que parecía desprovista de drama. Sus vecinos lo describían como silencioso y reservado, casi invisible. Su rutina era un reloj, salía para su trabajo de contabilidad a las 8 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde sin falta. No organizaba fiestas, no tenía visitas frecuentes y su única interacción con el vecindario era un breve y educado movimiento de cabeza si se cruzaba con alguien. Era el epítome del vecino inofensivo, un punto gris en un lienzo pastel, tan predecible que nadie le prestó una segunda mirada. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal no fue un grito en la noche. Fue algo mucho más sutil, más inquietante. Fue el sonido. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, la familia de al lado, los Henderson, se despertó por un ruido rítmico y sordo que venía de la casa de Mark. Un golpeteo constante, metódico. No era el sonido de una reparación o de mover muebles. Era un sonido orgánico, pesado, que continuó durante casi una hora antes de detenerse tan abruptamente como había comenzado. A la mañana siguiente, cuando Sarah Henderson le preguntó si todo estaba bien, él simplemente sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y dijo que ella debía haber estado soñando. Sarah intentó convencerse de que él tenía razón. Quizás fue el viento o una tubería. La mente humana es experta en racionalizar lo inexplicable para preservar la paz. Pero esa explicación se sentía hueca. El recuerdo del sonido, tan deliberado, se quedó grabado en su memoria. Y entonces comenzaron a notar otras cosas. La forma en que Mark evitaba el contacto visual por más de un segundo. El olor químico que a veces emanaba de su garaje en medio de la noche. Pequeñas grietas en la fachada de normalidad, cada una insignificante, pero que juntas comenzaban a dibujar el contorno de una imagen aterradora. Estaban al borde de un abismo, sin saber que el sonido sordo de esa noche no era el final, sino el prólogo de un horror que estaba a punto de desatarse justo al lado. Pero la verdadera inquietud no nace de un evento cataclísmico, sino de la acumulación silenciosa de anomalías. El primer error que todos cometemos es subestimar lo sutil. Eran pequeñas desviaciones de la norma, insignificantes al principio, catalogadas como coincidencias. El sonido de un raspado constante, apenas perceptible, emanando de la pared compartida en horas intempestivas, no como un mueble, sino metódico, casi rítmico. O la luz en su ventana a las 3 de la madrugada, parpadeando con cadencia extraña. Detalles diminutos, fácilmente descartables, que empezaron a tejer una red de preguntas sin respuesta. La confianza inicial se erosionaba, transformando la curiosidad en preocupación. La escala de estos eventos anómalos creció de forma imperceptible, como una marea lenta. Las mañanas traían un olor acre, a menudo a quemado o a algún químico,
que se disipaba antes de identificar su origen, dejando solo duda. Las entregas a su puerta, antes inexistentes, ahora eran frecuentes. Paquetes en plástico opaco que aparecían y desaparecían rápido. No había rastros de basura en su contenedor. Una limpieza obsesiva que contrastaba con la actividad oculta. Incidentes aislados, fáciles de racionalizar, quizás renueva, trabaja en algo nuevo. Pero la mente subconsciente ya acumulaba piezas de un rompecabezas oscuro. Fue la repetición lo que finalmente rompió el velo de la negación. Los ruidos de raspado siempre ocurrían entre las 2 y las 3 de la madrugada. Las luces parpadeantes se sincronizaban, curiosamente, con esos mismos ruidos. El olor a quemado, aunque intermitente, solía seguir a las entregas misteriosas. Aquello no era una coincidencia. Era una coreografía, una secuencia de eventos que, aunque carentes de explicación lógica, demostraban una intencionalidad perturbadora. El vecino silencioso ya no era un excéntrico. Se convertía en una figura sombría, un director de orquesta de lo inusual. La fachada de normalidad se resquebrajaba. Y fue precisamente en medio de esta creciente alarma cuando un detalle, tan insignificante que había pasado desapercibido, comenzó a cobrar una importancia escalofriante. No era el ruido, ni el olor, ni la luz. Era algo mucho más sutil, una anomalía en el comportamiento de la naturaleza alrededor de su propiedad. Las aves, que antes anidaban en los árboles cercanos, habían desaparecido. Los gatos callejeros ya no se acercaban. Un silencio antinatural se había apoderado de su parcela, una quietud que no correspondía a un entorno suburbano. Era como si la vida misma evitara ese espacio, creando una burbuja de aislamiento. Este era el detalle que nadie percibió. Esta señal biológica indicaba que algo profundamente perturbador estaba ocurriendo, afectando el ecosistema local de una forma que la lógica humana apenas podía comprender. ¿Qué fuerza, qué presencia podría ahuyentar incluso a los instintos más básicos de supervivencia? La respuesta se esconde en las sombras de una rutina metódica, en ecos de ruidos que antes ignorábamos. Si estos patrones te resultan familiares, o si alguna vez sentiste que algo no encaja en tu propio vecindario, déjanos un comentario. Tu experiencia podría ser la pieza que falta. Lo que hemos descubierto es solo la superficie. El verdadero secreto del vecino silencioso está a punto de ser desenterrado. Y es mucho más oscuro de lo que imaginas. El susurro se transformó en un eco, y el eco en una presencia ineludible. Las miradas furtivas desde su ventana se convirtieron en apariciones repentinas al girar la esquina, en encuentros casuales que ya no eran casuales. Una mañana, la puerta de mi jardín, que juraría haber cerrado con llave, estaba entreabierta. No faltaba nada. Pero la violación del espacio personal era palpable, un escalofrío que no se desvanecía. Días después, un paquete anónimo llegó a mi puerta, sin remitente, conteniendo un objeto personal que había desaparecido misteriosamente de mi patio semanas atrás. Era un mensaje claro, una invasión silenciosa que gritaba: «Estoy aquí y sé dónde estás». La inocencia se había desvanecido por completo, revelando una intención deliberada y perturbadora detrás de cada uno de sus movimientos. La fachada de cordialidad se resquebrajó por completo cuando, durante una confrontación forzada en el buzón, sus ojos, antes esquivos, se fijaron en los míos con una intensidad escalofriante. No había furia, ni arrepentimiento, solo una calma perturbadora, casi una satisfacción. Sus palabras fueron pocas, pero su significado, demoledor. «Siempre he sabido lo que necesitas», susurró, una frase que resonó con una intimidad no deseada, como si hubiese estado leyendo mis pensamientos, mis miedos más profundos. Fue en ese instante que comprendí que no era solo un vecino extraño. Era alguien que había estudiado cada aspecto de mi vida, construyendo una narrativa personal a mi alrededor. Una narrativa que solo él conocía y controlaba. La verdad, detrás de esa sonrisa vacía, comenzó a emerger de los rincones más oscuros de la historia del vecindario. Un viejo artículo de periódico, amarillento y olvidado en los archivos de la biblioteca local,
Hablaba de un incidente similar años atrás en otra ciudad, involucrando a un individuo con un patrón de comportamiento idéntico, obsesión escalonada, invasión de la privacidad y la perturbadora convicción de que estaba ayudando a sus víctimas. El nombre en el artículo no era el mismo, pero las descripciones eran espeluznantemente familiares. Era como si la historia se repitiera, una sombra proyectada sobre mi propia vida. Si esta revelación te ha puesto los pelos de punta, danos un like y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia similar con un vecino. Lo que los expertos ocultaban, o más bien, lo que la sociedad a menudo ignoraba, era la naturaleza insidiosa de este tipo de acoso. No era el delincuente obvio, el que rompe ventanas o roba. Era el depredador silencioso que se alimenta de la vulnerabilidad emocional, que manipula la percepción de la realidad hasta que la víctima duda de su propia cordura. Este tipo de acosador, a menudo con trastornos de personalidad narcisista o antisocial, opera bajo la ilusión de una conexión especial, una fantasía retorcida donde sus acciones son justificadas, incluso necesarias. La dificultad radica en que sus crímenes rara vez son tangibles hasta que es demasiado tarde, dejando a las víctimas atrapadas en una red de miedo y aislamiento. La revelación de su pasado, sumada a la escalada de sus acciones, culminó en un punto de no retorno. Ya no eran ruidos en la noche o miradas incómodas. Una tarde, al regresar a casa, encontré una pequeña cámara discretamente oculta entre las plantas de mi porche. Era una prueba irrefutable de su vigilancia constante, la confirmación de que la línea entre la curiosidad y la obsesión se había borrado por completo. La sonrisa que antes me inquietaba, ahora era una máscara de absoluta malevolencia, una promesa silenciosa de que su ayuda no terminaría hasta que él decidiera que había terminado. La confrontación era inminente, y el juego del gato y el ratón estaba a punto de volverse mortal. El aire se cargó con electricidad palpable. La verdad, antes un susurro, ahora gritaba en el silencio opresivo. El protagonista se encontró cara a cara con la fuente de su tormento, culminación de un acoso meticulosamente orquestado. Los ojos del vecino, desprovistos de falsa cordialidad, revelaron frialdad calculadora, una mente que había planeado cada intrusión con precisión escalofriante. En ese instante, la magnitud de su obsesión y la frialdad de su operación se hicieron dolorosamente evidentes, transformando la vida ajena en su retorcido experimento. La realidad era mucho más oscura de lo que cualquier pesadilla hubiera concebido. La técnica secreta no era tecnológica ni esotérica, sino manipulación psicológica a través de la proximidad y confianza aparente. Este depredador estudió a sus víctimas para desmantelar su cordura pieza por pieza. Utilizaba patrones de sonido casi imperceptibles, cambios sutiles en el ambiente y una presencia constante que erosionaba la seguridad. Explotaba grietas en la rutina, pequeños miedos e inseguridades, transformando el hogar en una jaula de cristal donde la paranoia era el aire, su arma más potente. La duda, una semilla que hacía cuestionar la propia percepción, un truco macabro casi indetectable. Pero la revelación más impactante fue el plot twist final. El vecino no actuaba solo. Era parte de una red de observadores, pasivos, comunidades en línea donde se compartían y perfeccionaban tácticas de acoso psicológico. Su motivación no era el daño físico, sino la validación de su método, la prueba de que podía quebrar la mente humana sin huellas tangibles. Esta verdad era más desoladora que cualquier amenaza, implicando que el mal no era un ente aislado, sino una sombra extendida por la interconectividad. La víctima no era la única, ni su caso el primero, en este juego perverso. Las consecuencias fueron, como se temía, irreversibles. Aunque el acoso cesó y la verdad salió a la luz, la cicatriz psicológica permaneció profunda e imborrable. La seguridad se desintegró, reemplazada por hipervigilancia, incapacidad para confiar en la normalidad. Algunos lograron escapar de la influencia,
pero la sombra de su presencia se proyectaría sobre cada interacción futura, cada ruido inesperado. La recuperación fue un camino arduo, lleno de recaídas y batallas internas, donde la mayor victoria era reclamar un fragmento de la paz mental arrebatada. La vida, tal como la conocían, había terminado. Una nueva, más cautelosa, había comenzado. Esta historia no es solo un relato de terror, sino una advertencia escalofriante sobre la vulnerabilidad de la mente humana y la facilidad con que la maldad se disfraza de normalidad. Nos obliga a mirar más allá, a cuestionar lo que vemos y a escuchar patrones que nadie más percibe. La confrontación final no trajo un cierre total, sino la dolorosa comprensión de que algunas heridas nunca sanan, solo se aprenden a llevar. Si esta inmersión te ha mantenido al borde del asiento, te invito a suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones. ¿Qué otras verdades se esconden a plena vista? Descúbrelo con nosotros en el próximo video.